¿Alguna vez has sentido que el tiempo mismo está jugando contigo? Como si se burlara de ti, alterando la realidad que te rodea, haciendo que todo lo que conocías desaparezca, desvaneciéndose en la bruma de un pasado que se resiste a morir. Yo lo sentí, y, créeme, no es una sensación que desees experimentar. Mi nombre es María Elena Vázquez, y soy relojera. Trabajo en un pequeño taller de antigüedades en pleno centro de Monterrey. La tienda es antigua, de esas que huelen a madera envejecida y polvo, con vitrinas llenas de relojes que han sobrevivido al paso del tiempo. Pero el tiempo no solo pasa aquí, se detiene, se arrastra, se reinventa a su antojo. Desde siempre me ha fascinado la historia de los relojes, como son testigos mudos de las vidas de los que los poseyeron. Es curioso cómo un objeto tan pequeño puede guardar tanto. Una tarde, cuando ya la luz del día comenzaba a desvanecerse, entró un hombre, alto, de rostro cubierto por la sombra de su sombrero, con un abrigo largo y oscuro que parecía más apropiado para un funeral que para una tienda de antigüedades. Se acercó al mostrador y dejó sobre él un reloj antiguo, sin decir palabra alguna, solo una breve nota escrita a mano. Es de mi familia, lleva generaciones. Necesita ser reparado. Lo observé en silencio. El reloj era raro, inconfundible. Su caja metálica estaba desgastada, pero la elegancia del diseño seguía intacta. El cristal, opaco y agrietado, no dejaba ver las manecillas, y cuando lo agité, el tic-tac fue casi inaudible, como si el reloj estuviera respirando, casi vivo. Aquel reloj no tenía la hora correcta, ni se acercaba. Avanzaba de manera errática, sin ritmo. No era como los demás. El hombre no esperó respuesta y se fue tan rápido como llegó. Unos segundos después, la puerta se cerró con un golpe seco, dejándome sola en el taller, bajo la tenue luz de una lámpara antigua. El reloj, como si tuviera voluntad propia, me llamaba. Comencé a trabajar en él. Abrí la tapa trasera con mis herramientas, pero algo no encajaba. El mecanismo parecía estar en desacuerdo con las leyes del tiempo. Algo no funcionaba como debería. La sensación de inquietud creció en mí. Era como si algo estuviera observando cada uno de mis movimientos, una presión extraña en el aire, algo que me susurraba en lo más profundo de mi ser que no debía tocarlo. Pero no pude evitarlo. Continué. Esa misma noche, después de un largo día de trabajo, decidí quedarme a dormir en el taller. El cansancio me invadió, pero el sonido del reloj, ese tic-tac irregular, me mantenía alerta. Intentaba ignorarlo, pero cada vez se hacía más fuerte, más persistente. De repente, algo extraño sucedió. Al principio, creí que era una alucinación, una burda broma de mi mente cansada. Pero las figuras comenzaron a aparecer. Empecé a ver rostros, sombras en las paredes, contornos que se desvanecían al instante en que los miraba de frente. Y el reloj se aceleraba. Su sonido se volvía cada vez más fuerte, como un eco macabro que retumbaba en mi pecho. Me levanté, aterrada. Miré a mi alrededor y vi en los espejos, en las vitrinas, los reflejos de personas que no estaban allí. Desaparecidos, víctimas de un tiempo que se había detenido por completo, condenados a vivir en un limbo. El rostro de un hombre de cabello largo y despeinado, con ojos vacíos, me miraba fijamente. «Nos vemos de nuevo», susurró, su voz helada perforando mi mente. Luego desapareció. Mi cuerpo estaba paralizado, y el reloj no dejaba de sonar. Cada tic era una punzada en mi mente, cada tac un latido en mi corazón. Sabía que algo estaba muy mal, pero no podía escapar. Esa noche, el terror se hizo real. Algo me despertó, no el sonido del reloj, sino la presencia de algo más. Una figura apareció reflejada en el vidrio de la vitrina. Una mujer vestida con ropa de época, como las que usaban en los primeros años del siglo XX. Su vestido era largo, de un tono oscuro,
como si perteneciera a otro siglo. Sus ojos, grandes y vacíos, se clavaron en los míos, y, mientras se acercaba al reloj, vi cómo su rostro comenzaba a distorsionarse. Sus facciones parecían moldearse, como si la realidad misma la estuviera desmoronando. ¿Sabes lo que has hecho?, susurró, sin mover los labios. El reloj comenzó a vibrar. Un sonido profundo, inhumano, como si el tiempo fuera un eco del dolor, una marca indeleble que nunca podría borrarse. Sentí una presión en el pecho, como si el aire mismo se estuviera apoderando de mis pulmones. Mi mente comenzó a nublarse, mis pensamientos se distorsionaban, y la habitación empezó a girar. Los relojes de la tienda marcaron las horas, pero la hora era una mentira, una trampa. Esa mujer, la figura, no era una persona común. Era una entidad, un alma atrapada en el tiempo. Y al mirar su rostro, comprendí lo peor de todo. No era solo un reflejo. Ella era parte del reloj. Y yo también lo era. Al principio, pensé que todo era una pesadilla, una manifestación de mi agotamiento. Pero cuando miré el reloj, pude ver algo que no debía ver. En sus engranajes, en las finas grietas del cristal, pude ver más allá del presente. Vi el pasado, vi Monterrey tal como era, hace décadas, con las calles llenas de personas que ya no estaban. Vi el culto que había usado este reloj, un culto oscuro que había aprendido a manipular el tiempo para atrapar almas. Almas condenadas a vivir para siempre en los engranajes de un reloj. «Es tu destino», me dijo la mujer con voz temblorosa. «Destruyelo o serás como nosotros, atrapada en el tiempo». El reloj comenzó a sonar de nuevo, esta vez más fuerte que nunca, casi ensordecedor. Mis manos temblaban, pero sabía lo que tenía que hacer. Tomé el martillo con fuerza, mirando el reloj que había causado todo este sufrimiento. Un golpe, y todo terminaría. O eso pensaba. Golpeé con toda mi fuerza. El vidrio se rompió con un sonido seco, y el reloj dejó de sonar. Pero lo que sentí después fue peor que cualquier sonido. El silencio. Pero el reloj no desapareció. No se rompió. El tiempo seguía girando a su manera, más allá de mis esfuerzos. Y al mirar en las ruinas del reloj, vi algo que jamás olvidaré. Una pequeña inscripción, apenas visible, grabada en el interior. El tiempo no muere, solo cambia de dueño. La mujer apareció una vez más, esta vez más cerca, más real que nunca. Su rostro ya no era humano, sino una masa de sombras y horror. Sonrió, y vi cómo su boca se estiraba hasta lo imposible. Ahora, eres parte de él. El grito atravesó la niebla como un eco desgarrado, una mezcla de desesperación y angustia. No pude distinguir si era un susurro o un rugido, pero se coló en mis oídos como si el propio viento lo hubiera susurrado al alma. Y lo peor fue que no era la primera vez que lo escuchaba. Pude sentir la opresión del aire en mi pecho, como si los árboles me miraran, como si toda la montaña, la maldita Sierra de Santiago, se hubiera detenido para observarme. Estaba solo, sí, completamente solo, y aunque mi trabajo como guarda forestal me había enseñado a tolerar la soledad, esa sensación era diferente. Era como si algo me estuviera buscando. No me di la vuelta, no corrí, como me habría ordenado cualquier parte racional de mi mente. ¿Qué podía hacer? Estaba acostumbrado a los sonidos extraños de la montaña. Las ramas crujían, el viento susurraba, los animales se movían en la oscuridad. Pero este grito, era distinto. Era humano, desgarrador, como el último aliento de alguien que sabía que no iba a sobrevivir. Mi nombre es Luis Rodríguez, y llevo años patrullando estas tierras, entre las colinas de la Sierra Madre. Cada rincón de este paisaje tiene su historia, su secreto, pero esta
Esta montaña parecía esconder algo mucho más oscuro de lo que imaginaba. La primera vez que escuché el grito, hace 3 días, pensé que estaba soñando. La segunda vez, aún me decía que era solo el viento. Pero ahora, al tercer día, la desesperación me abrazaba como un abrazo de muerte, y no podía ignorarlo más. Seguí el sonido, y la montaña me condujo hacia lo que no quería encontrar. Una cabaña vieja y abandonada, oculta entre los árboles, como si hubiese sido olvidada por el tiempo mismo. La entrada crujió bajo mis pies, como si la misma madera me advirtiera de lo que estaba a punto de descubrir. El aire dentro era espeso, húmedo, impregnado con un olor a moho y tierra. Avancé con cautela, mi linterna apenas iluminando los rincones de la cabaña. En una mesa de madera, cubierta de polvo, encontré un libro antiguo. Sus páginas amarillentas parecían casi intactas, como si nadie lo hubiese tocado en años. No pude evitar abrirlo. Las palabras estaban escritas en una lengua que no reconocía, pero algo dentro de mí me decía que debía seguir. Entonces, vi una fotografía arrugada, una mujer de rostro pálido, mirada vacía, vestida con ropa de otra época. Reconocí el rostro al instante, aunque no era posible. Era la Llorona de la Sierra, una leyenda que los ancianos siempre me habían contado, pero de la que nunca quise escuchar. Una ráfaga de frío recorrió mi cuerpo. No fue el viento, ni el frío de la montaña. Era algo dentro de mí, que me helaba los huesos. Mi estómago se revolvió, y antes de darme cuenta, la puerta de la cabaña se cerró de golpe, como si alguien o algo lo hubiera hecho. Me giré, pero ya no podía ver el sendero por el que había llegado. Luis. La voz, distorsionada y lejana, susurró mi nombre. No la reconocí. No quería reconocerla. Pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, pero el eco resonó de nuevo. Algo no estaba bien. El libro, la foto, el grito, todo comenzó a tomar sentido. No podía regresar. La montaña, la cabaña, los árboles, todo estaba conspirando contra mí. Cada vez que intentaba encontrar el sendero, acababa de nuevo en la misma cabaña. No importaba cuántas veces me desviara. La montaña se movía, cambiaba, como si se burlara de mí. Las noches fueron lo peor. Me despertaba en medio de la oscuridad con la sensación de que alguien me observaba. Los murmullos, las voces, me rodeaban. Podía ver sombras entre los árboles, pero cuando miraba de frente, no había nada. Nadie. Todo se desvanecía en la nada. La montaña misma parecía burlarse de mí. Una noche, después de perderme por 5ª vez en las mismas rutas, decidí enfrentarme a lo que fuera que me estaba persiguiendo. El grito resonó una vez más, esta vez más fuerte, más cercano. Sentí el sudor frío en mi frente, pero ya no podía huir. Algo dentro de mí me empujaba hacia adelante, hacia el abismo. Al final, llegué al lugar de donde venía el grito, un abismo en el corazón de la montaña. Allí, en el vacío de la sierra, pude ver lo que realmente me estaba buscando. La mujer de la foto, de rostro pálido, apareció ante mí, pero ya no era humana. Su cuerpo era una sombra, una figura alargada, desfigurada por el dolor y el sufrimiento. Sus ojos vacíos me miraban fijamente. El viento susurraba su nombre, y su grito rasgó el aire. «¡Ayúdame!». No pude responder. La culpa me ahogaba. ¿Por qué había venido aquí? ¿Por qué no había escuchado las advertencias? La leyenda decía que la Llorona nunca perdonaba, y ahora lo sabía con certeza. El grito que escuchaba no era el suyo, era el mío. Mi alma estaba atrapada entre esos árboles, condenada a caminar por siempre en busca de redención. Ahora soy yo quien grita, perdido en la Sierra de Santiago, esperando que alguien más me encuentre. Pero nadie lo hará. Nadie puede. La montaña ha sellado mi destino. Y ahora te pregunto, ¿quién será el próximo en escuchar el grito?
Algo me sigue, algo me está esperando. No sé si es la muerte o algo peor. Yo no quería creerlo, no quería, pero cada noche, después de cerrar las puertas del mercado, un escalofrío recorría mi cuerpo, como si estuviera siendo observado. A veces pensaba que era mi mente jugando trucos, el cansancio acumulado, pero no, la sensación de que algo me acechaba siempre era real. Soy carnicero. Desde que me mudé a Monterrey y empecé a trabajar en el mercado de la Purísima, me dijeron que ese lugar estaba lleno de historia, que las paredes guardaban secretos antiguos. Muchos de los vendedores que ya llevaban años me contaban historias extrañas, pero yo no les prestaba atención. Para mí, la carne y los cuchillos eran lo único que necesitaba saber. Hasta que esa noche todo cambió. Era una de esas noches frías, las que entran por los huesos, cuando el mercado ya había cerrado y el eco de los pocos que quedaban se desvanecía en el aire. La luz amarilla de los fluorescentes apenas iluminaba mi puesto, y el silencio lo inundaba todo. No había más que yo y las sombras. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un susurro, leve, apenas audible. Pensé que era el viento, hasta que me di cuenta de que venía de un rincón oscuro, cerca de las antiguas bancas de fruta. Me paré, dejando el cuchillo sobre la mesa, y me acerqué lentamente. El corazón me latía en la garganta. Cuando la vi, la figura de la mujer apareció de la nada, como si hubiera emergido de las mismas sombras. Su piel era tan pálida como la muerte, y sus ojos, vacíos, reflejaban el terror de todos los que habían desaparecido allí en el pasado. Su cabello negro y largo caía sobre su rostro, y su vestido, arrugado y viejo, parecía no haber tocado un solo rayo de sol en años. El aire se volvió pesado. Mi estómago se apretó y, sin poder evitarlo, escuché lo que susurraba: los hijos perdidos, los hijos perdidos. Intenté acercarme más, pero algo me lo impidió. Fue como si mi cuerpo estuviera anclado al suelo, como si la atmósfera misma me estuviera reteniendo. La mujer se desvaneció en la neblina que surgió repentinamente entre las bancas. No podía moverme, pero mis ojos seguían la figura hasta que desapareció completamente. Esa fue solo la primera vez. Los días siguientes fueron una pesadilla. La carne de mi puesto comenzó a descomponerse de manera inexplicable. No importaba lo fresco que fuera el corte, en cuestión de horas comenzaba a pudrirse, a oler a algo podrido, algo antiguo. Las voces también se hicieron más fuertes. Ni siquiera podía dormir tranquilo en mi casa. Las oía por las noches, como si las palabras no fueran para mí, pero sí para mi mente. Eran niños, muchos niños, llamando mi nombre, pidiendo ayuda. Su voz se desvanecía antes de que pudiera responder. Fue entonces cuando decidí investigar. Había algo en ese mercado, algo que no podía dejar pasar. Una vieja leyenda rondaba entre los comerciantes más antiguos. Había ocurrido un incendio, hacía más de 50 años. Muchas personas murieron, pero lo más macabro de todo eran los rumores sobre los niños que desaparecieron en la tragedia. Nunca se encontraron sus cuerpos, y, según se decía, el alma de aquellos pequeños nunca pudo descansar. El mercado nunca había sido purificado. Nunca se había hecho un ritual de limpieza, como si todo lo ocurrido hubiera sido olvidado o ignorado. Un día, durante la madrugada, decidí ir al antiguo almacén donde guardan los objetos más antiguos del mercado. Allí, en una caja sellada, encontré una foto descolorida. Era una familia. En la esquina de la foto, casi borrado por el paso del tiempo, había un nombre: la familia Romero, desaparecidos en el incendio del 71. Lo que no sabía es que, al encontrar esa foto, había sellado mi destino. La mujer, la que ahora era conocida como la madre de los muertos, había sido la madre de esos niños. Y no iba a descansar hasta llevarme con ella. Noche tras noche, las voces de los niños se hacían más intensas. Los susurros me seguían por los pasillos.
Ya no podía diferenciar entre lo real y lo que mi mente me decía que era real. Pero cada vez, la sensación de que algo me estaba arrastrando al abismo se volvía más palpable. El mercado no me dejaba ir. Las paredes me observaban. Las sombras me susurraban. Cada vez que intentaba salir, me encontraba de vuelta en el mismo lugar, en el mismo puesto, con la carne podrida y los murmullos de los niños. La mujer no me dejaba en paz. Era como si el mercado mismo, maldito por los fantasmas de los niños que nunca pudieron encontrar la paz, me hubiera reclamado. Y ahora, mientras escribo esto, puedo sentir como la neblina se acerca nuevamente, y las voces de los niños me llaman desde las sombras. El mercado me está esperando, y sé que tarde o temprano tendré que enfrentar a la madre de los muertos. Si algún día te encuentras con una mujer vestida de blanco en el desierto, corre. No te acerques, no la sigas, o terminarás como yo. Nunca imaginé que algo como esto me pasaría a mí. Yo, Ricardo Hernández, un simple chofer de camión que hace entregas por las rutas solitarias de Apodaca. Estas carreteras vacías y los interminables paisajes áridos del desierto me son familiares. Estoy acostumbrado a la soledad, al silencio absoluto, pero lo que experimenté una noche cambió mi vida para siempre. Era una madrugada fría, casi imposible de soportar. El cansancio me estaba matando, el sueño me embriagaba cada vez más. Las luces del camión cortaban la oscuridad del desierto, pero no conseguían disipar la sensación de que algo en el aire estaba mal. Tenía que hacer una entrega a un pueblo perdido en el medio del desierto. No había señales, no había vida, solo el vasto vacío de la arena. Y luego, la perdí, la carretera. Había tomado un desvío sin darme cuenta, y mi GPS no servía. Estaba completamente perdido. Recuerdo que, después de horas dando vueltas, vi algo a lo lejos, una pequeña iglesia antigua. Estaba sola, rodeada de nada más que polvo y arena. No me importaba, solo necesitaba descansar y pedir ayuda. Tal vez había alguien en ese lugar que pudiera orientarme. Así que decidí entrar. Al principio, todo estaba en silencio. El aire dentro de la iglesia tenía un aroma dulce, casi empalagoso, como flores marchitas. No había nada más dentro, salvo unas bancas de madera cubiertas por una capa de polvo. La luz de la luna se filtraba a través de los vitrales rotos, creando sombras extrañas en las paredes. Y allí, enfrente del altar, estaba ella, una mujer vestida con un vestido blanco, de aspecto antiguo, con los cabellos oscuros como la noche. Sus ojos, vacíos, estaba inmóvil, mirándome sin decir una palabra. No pude moverme, algo me paralizó. El aire se volvió espeso. Traté de acercarme, de hablar, pero cuando lo hice, ella desapareció. El lugar se quedó en absoluto silencio, y el dulce perfume se desvaneció tan rápido como había llegado. Confuso y nervioso, salí corriendo de la iglesia, sin saber si todo eso había sido un sueño o una alucinación. Regresé a mi camión, arranqué el motor y traté de olvidar lo que había visto. Pero no podía. Esa misma noche, cuando finalmente llegué a mi destino y me acosté en la cama de un hotel barato, esa mujer volvió a aparecer. En mis sueños, me observaba desde la distancia, quieta como una estatua. Sus ojos vacíos me seguían a donde fuera. Me desperté en medio de la noche, empapado en sudor. El sonido de mi respiración era todo lo que podía escuchar. Pasaron los días, y cada vez que tomaba el volante y viajaba por esos mismos caminos solitarios, sentía su presencia. No era solo en mis sueños. La veía, siempre en lugares aislados, junto a una gasolinera abandonada, en la entrada de una mina cerrada, en las orillas de un pequeño pueblo. En cada uno de esos lugares, ella estaba, quieta, esperando, hasta que un día,
Mientras viajaba por una de las rutas secundarias, algo extraño ocurrió. Un coche apareció de la nada en la carretera, a gran velocidad. No vi las luces de sus faros, no escuché el motor. Era como si el coche viniera de otra dimensión. Me aparté a un lado, tratando de evitar el impacto, pero el coche pasó justo por delante de mí. Y cuando desapareció, vi a la mujer otra vez. Esta vez, su rostro estaba deformado, cubierto de sangre. Sus ojos, antes vacíos, ahora reflejaban un dolor indescriptible. El miedo me envolvió. Yo sabía lo que estaba pasando. La mujer que veía no era solo un espíritu perdido. Era una alma atrapada en el limbo. Alguien que había muerto trágicamente el día de su boda, en un accidente de coche, décadas atrás. En su muerte, la venganza la había corrompido, y ahora, su alma no podía descansar. Ella no solo estaba buscando compañía, estaba buscando venganza, buscando llevarme con ella. Cada vez más, la mujer aparecía en mis sueños, y cada vez con una nueva deformidad, un nuevo horror en su rostro. Su risa, entrecortada por sollozos, retumbaba en mis oídos. Quería que la siguiera, quería que cayera en su trampa, pero yo no podía, no sabía cómo. La desesperación me invadió por completo. Fui al pueblo más cercano, donde los ancianos me hablaron de la historia de esa mujer. Me dijeron que la iglesia que había visto, la iglesia que me había atraído, era la misma donde la pareja había quedado atrapada por la tragedia. El accidente había ocurrido justo frente a ella, y la novia, desfigurada por las llamas, había quedado atrapada entre los vivos y los muertos. Había quedado con un solo objetivo, venganza. Pero también descubrí que había algo que podía hacer. Había una forma de liberarla, de romper la maldición. Necesitaba encontrar el lugar exacto donde ocurrió el accidente y hacer lo que nadie se atrevió, darles el funeral adecuado a los dos, realizar una ceremonia para que sus almas pudieran finalmente descansar. Pero el problema era que la mujer no me dejaría ir tan fácilmente. La próxima vez que viajé por el desierto, su presencia fue más fuerte que nunca. Ella ya no estaba en mis sueños. Ahora estaba en mi camión. Podía escucharla en los rincones oscuros del vehículo, susurrando mi nombre. Cada vez que me giraba, veía su rostro deformado, su cuerpo cubierto de sangre, mirándome desde el asiento trasero. Sé que no puedo escapar de ella. Sé que cada día que pasa, me acerco más a su trampa. Cada vez que paso por esas rutas desoladas, siento que ella está más cerca, esperando que cometa un solo error. Y entonces, como todos los demás, me llevará.